Hoy estudiaremos el problema de la depresión. Mi amigo, la depresión llega muchas veces cuando algo que usted ama o valora mucho está siendo amenazado o es arrebatado de sus manos. Puede ser una posesión o un ser querido. Puede ser una esperanza a la que se aferra. Existe mucha gente amargada, personas deprimidas porque algo en lo que habían depositado su confianza les ha sido quitado. La depresión trae agotamiento físico, perturbación psicológica y debilidad espiritual. Por eso, como parte de la serie Cómo controlar las emociones, traigo este mensaje titulado Tratando con la depresión, para compartir con usted sólidos principios bíblicos para combatirla. Tenga su Biblia lista y un cuaderno de notas para sacar el mayor provecho de este estudio bíblico Tratando con la depresión. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, amiga, muchas gracias por acompañarnos en este programa de El Amor que Vale. Permítame empezar este programa haciéndole una pregunta. ¿Ha estado alguna vez deprimido? Sé que para un creyente esta es una pregunta tonta, pero ¿lo ha estado? Por supuesto que sí. De hecho, John Scott, un gran expositor bíblico, dijo que los principales peligros ocupacionales del creyente son la depresión y el desánimo. Entre quienes escuchan este programa, seguramente algunos se estarán preguntando, Pastor, ¿qué es la depresión? Esta es una pregunta valiosa porque muchas personas están deprimidas, pero no saben qué es la depresión. Un psicólogo la describió de la siguiente manera: un sentimiento de impotencia y desesperanza que conlleva la tristeza. Pienso que esta es una buena definición. Una persona que está deprimida tiene problemas reales o imaginarios y no parece ser capaz de poder controlarlos. Si usted piensa que quizás es inmune a la depresión y que ésta nunca le podrá atacar, deseo que busque en su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 11 y versículo 15. Leamos esta inesperada oración de Moisés. Él dijo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Aquí estaba un hombre de Dios que se sentía tan infeliz, tan miserable, tan deprimido y desmoralizado que dijo, oh Dios, si realmente me amaras, me matarías. Qué inconcebible oración para ser suplicada por un hombre de Dios. Luego en Primera de Reyes 19:4 tenemos una oración del profeta Elías. Y él dijo, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En otras palabras, Elías estaba harto. Quítame la vida, quiero dejar todo atrás, mátame si realmente me amas. Por último, Jonás 4:3 revela la tercera de estas oraciones inauditas. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba diciendo, Dios, detén este desquiciado mundo y déjame bajarme de él, te suplico que me mates. Estos eran hombres buenos, estos eran siervos que amaban a Dios, fueron exitosos y eminentes profetas. Si la depresión pudo vencerlos a ellos, esta también puede vencerlo a usted. Lo primero que deseo que veamos hoy son los 3 problemas que conllevan a la depresión. Amigo, ¿cuál fue la razón del decaimiento de estos profetas? Lo primero que tenemos que hacer es descubrir los problemas que ellos estaban enfrentando. Estos hombres de Dios enfrentaban 3 grandes problemas. El primer problema fue el agotamiento físico. Existía una razón fisiológica debido a la cual estos profetas oraron lo que oraron.
Los tres estaban simplemente agotados. Por favor, observe el versículo que precede a la oración de Moisés en Números 11:11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Los israelitas eran una extenuante carga de liderazgo para Moisés. Imagínese qué iglesia más grande. Moisés tenía alrededor de 2 millones de miembros y todos estaban quejándose. Él pastoreó la primera iglesia bautista del desierto. Me río porque en el cielo la cuestión de las denominaciones no tendrá la más mínima importancia. Ahora, después de suplicar su muerte, leamos lo que Moisés dijo en Números 11, versículos del 12 al 14. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Cualquiera puede darse cuenta que este era un hombre que estaba agotado. Los errantes israelitas habían puesto una increíble carga sobre sus hombros. Moisés simplemente sentía que no podía suplir más sus necesidades. ¿Y qué de la oración de Elías? Primero, él estaba hambriento. Él había pasado mucho tiempo sin comer. Segundo, estaba emocionalmente exhausto. Tercero, acababa de terminar una carrera a campo traviesa de casi 50 kilómetros. Había perdido sus fuerzas, estaba agotado, él estaba físicamente debilitado hasta el punto de la extenuación cuando dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Jonás también había llegado a su límite. Él tuvo por prisión a una ballena. Apenas había terminado de predicar en una cruzada de avivamiento por toda una gran ciudad. Había casi 1 millón de habitantes en la antigua Nínive. Esta no poseía hoteles donde hospedarse, automóviles o transporte público, e indudablemente no existían los micrófonos ni los parlantes. Para colmo de males, la Biblia dice que el calor era tan intenso que causó que Jonás se desmayara. Este fue más o menos el momento cuando él le pidió a Dios que le quitara la vida. Todos estos hombres estaban físicamente agotados. Amigo, cuando está físicamente agotado, usted es un candidato para la depresión. Vince Lombardi, el gran entrenador del equipo de fútbol americano, los Green Bay Packers, dijo: la fatiga hace cobardes de todos nosotros. El segundo problema que enfrentaban era la perturbación psicológica. Estos profetas tenían problemas psicológicos. Además de estar físicamente agotados, todos estaban emocionalmente deshechos. Por ejemplo, Moisés tenía lo que llamamos un problema de personas. Su única preocupación era el bienestar de los demás. Moisés descubrió que una persona no tiene que ser un caníbal para hartarse de la gente. Los israelitas acudían constantemente a él, siempre pidiéndole algo que él no podía proveerles. Él estaba emocionalmente sobrecargado. La gente estaba literalmente llorando, gritando y apuntándole con el dedo de la culpa. A Moisés se le estaba agotando la paciencia. Él enfrentaba una sobrecarga emocional y un ataque de depresión. Él dio de sí mismo una y otra vez. Cada ocasión que él daba de sí mismo, algo salía de él. El Señor Jesús supo de esto cuando una mujer enferma tocó el borde de su vestido. En Marcos 5:30 leemos: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué clase de problema psicológico tenía Elías? Él tenía un problema de autocompasión. Él estaba bebiendo de la copa intoxicante de la autocompasión. En Primera de Reyes 19:4 él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías hizo una declaración muy reveladora.
Él quitó su mirada del Señor y solicitó algo para sí mismo. Evidentemente, él se había imaginado por un tiempo que él era mejor que otras personas y supuso que estaba inmune a las dificultades y a la persecución. Luego, le llegó a Elías la hora de enfrentar la verdadera dificultad y persecución. La malvada reina Jezabel acababa de amenazarlo de muerte. No creo que Elías realmente deseaba morir, porque la Biblia dice que él corrió un día de camino. Si él realmente hubiera querido morir, se pudo haber quedado donde Jezabel lo pudiera atrapar. Elías solo estaba sintiendo lástima de sí mismo. Dudo que estos hombres literalmente, verdaderamente, hubiesen deseado morir. Y Jonás tenía el problema de ser caprichoso. No le agradaba la forma en que Dios estaba haciendo las cosas. Jonás 4:1 nos dice que cuando Dios envió un avivamiento poderoso a la ciudad de Nínive, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pero ¿por qué Jonás estaba enojado con Dios por haber enviado un avivamiento? Porque Jonás había profetizado juicio. En el versículo 2, Jonás explica por qué inicialmente huyó del llamado de Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él huyó del llamado a predicar, porque terminaría quedando como un tonto. ¿Por qué prevenir de juicio?, pensó Jonás, si Dios perdona tan rápidamente. Él quería que su palabra prevaleciese, no la de Dios, porque la gente de Nínive escuchó y Dios tuvo misericordia de ellos. La reputación de Jonás como profeta quedó arruinada. Él entró al pueblo predicando sentencia y juicio y la gente escuchó. Dios perdonó y las advertencias de destrucción de Jonás nunca se hicieron realidad. Pero Jonás tenía un problema mayor con la misericordia de Dios. Jonás era un superpatriota. Él amaba a Israel y Nínive siempre había sido una amenaza para dicha nación. Los ninivitas eran una raza de bandidos, asesinos, eran malvados y viles. Él quería que Dios simplemente los aniquilara. No obstante, él conocía muy bien el lado misericordioso de Dios. A Jonás le hubiera fascinado ser el profeta responsable de la destrucción de Nínive, mas terminó siendo la herramienta que Dios utilizó para salvar a esa ciudad. La depresión llega muchas veces cuando algo que usted ama y valora mucho está siendo amenazado o es arrebatado de sus manos. Puede ser una posesión o un ser querido. Puede ser alguna esperanza a la que se aferra. Jonás siempre había guardado la esperanza de que Nínive fuera destruida, mas tal esperanza le fue arrebatada. La depresión, a su vez, se da cuando Dios nos pide que amemos. Dios le mandó a Jonás que amara a la gente de Nínive, pueblo que era extremadamente perverso y enemigo de Israel. Dios le dijo, sálvalos, van a morir. Jonás pensó, ¿por qué tengo que salvarlos? Estaré feliz de verlos morir. Dios no le permitió huir, lo que causó un verdadero enojo en el corazón de Jonás. Existe mucha gente amargada, personas enojadas que están deprimidas porque algo en lo que habían depositado su esperanza les ha sido quitado. Otras están deprimidas porque Dios les ha pedido que amen a los que más odian. Él les ha pedido que acepten lo que ante los ojos de ellos es inaceptable. El tercer problema que enfrentaban era la debilidad espiritual. Moisés, Elías y Jonás estaban espiritualmente agotados. El diablo es un maestro de la estrategia. Él sabe cuándo avanzar y agredir con ataque de decaimiento. Él sabe cuándo distraer nuestra mirada del Señor. Incluso los grandes obreros de Dios pueden agotarse espiritualmente. Los profetas de Dios y los hombres y mujeres fuertes que aman al Señor pueden estar espiritualmente débiles, corriendo en riesgo de caer en la depresión. Los siervos de Dios, ya sea que se encuentren en las bancas
o en el púlpito de la iglesia pueden sufrir de depresión si infringen las leyes de Dios. Como creyente, usted puede fácilmente meterse en problemas espirituales cuando tiene problemas fisiológicos y psicológicos. Cuando enfrenta dificultades, el diablo ataca. Cuando está física y emocionalmente agotado, atormentado y perturbado, es presa fácil para Satanás. Él sabe que su condición trabaja a su favor. Estos profetas bíblicos, a su vez, acababan de experimentar grandes victorias espirituales. Moisés había sido testigo de los milagros del Éxodo y del cruce del Mar Rojo. Una persona como él debería estar emocionalmente siempre en la cima de la montaña, mas sin embargo, estaba en lo profundo del valle deseando morir. ¿Cuándo oró Elías y le pidió a Dios que le quitara la vida? Justo después del extraordinario avivamiento en el Monte Carmelo. Fuego cayó del cielo y el pueblo se postró diciendo en Primera de Reyes 18:39, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En la confrontación del monte, Elías se enfrentó con los 450 profetas de Baal. Y luego huye de una mujer. Acababa de efectuar una gran victoria espiritual y casi de inmediato él experimenta una gran depresión. Jonás inicia un increíble avivamiento y luego se enoja con Dios. Él predicó a 1,000,000 de personas y éstas se convirtieron. Pero tan solo unos pocos días después, Jonás se encuentra en el valle de la depresión. Jonás no tenía que responder de esa manera. Jesús pasó exactamente por lo mismo cuando el diablo lo tentó. Después de 40 días de ayuno en el desierto, Jesucristo estaba físicamente agotado. Él también había experimentado una gran victoria espiritual. Acababa de ser bautizado y el Espíritu del Santo Dios había descendido sobre él en forma de una paloma. Y posteriormente aparece Satanás. Recuerde, el diablo tentó al Señor Jesucristo, pero no lo venció. Jesús no cedió a la tentación. Satanás no venció a Jesús y no tiene que derrotarlo a usted. ¿Por qué Moisés, Elías y Jonás se metieron en problemas? Porque espiritualmente habían dejado de mirar a Dios y habían puesto su mirada en la gente, en sí mismos o en las circunstancias. Escuche con atención lo siguiente. Todo creyente que haga eso, o sea, que deje de mirar a Dios, se va a deprimir. El segundo punto que deseo que note es la provisión de Dios en medio de la depresión. Cuando los hijos de Dios enfrentamos la depresión, podemos encontrar su provisión. Nosotros le damos gracias a Dios por las oraciones contestadas, pero ¿alguna vez le ha dado gracias por las oraciones no contestadas? ¿Le ha agradecido las ocasiones en que Él le ha dicho no? Necesita hacerlo. Quiero que conteste sinceramente la siguiente pregunta. ¿No estaríamos en verdaderos aprietos si Dios siempre nos diera lo que le pedimos? Si Dios siempre contestara nuestras oraciones. Dios, mátame. ¿Cómo deberíamos agradecerle a Dios que Él no siempre nos da lo que pensamos que queremos? Leamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Dios no siempre nos da lo que deseamos, Él nos da lo que necesitamos. Primero, hablemos de la provisión física. Dios conocía a estos hombres, sabía cuánto podían soportar. Él sabía que estaban pasando por un mal momento y que estaban atascados en la depresión. Por consiguiente, Dios hizo provisión para ellos. Dios le dio a Moisés 70 ancianos para que le ayudaran. El libro de Números capítulo 11, en los versículos 16 y 17, Jehová le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
Estaremos físicamente agotados cuando hacemos cosas que Dios nunca pretendió que nosotros las hiciéramos. Hay suficiente tiempo en cada día para hacer decorosamente lo que Dios quiere que hagamos. Moisés estaba haciendo algo que Dios no le pidió que hiciera, y él estaba llamado a servir a Dios. Los creyentes a veces hacemos demasiadas cosas con el pretexto de que estamos ayudando a los demás, cuando solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. En nuestra lista de actividades existen algunas cosas que necesitamos eliminar, otras que necesitamos delegar, y el resto son las actividades a las que debemos dedicarnos. Para Elías, la provisión de Dios fue física. En Primera de Reyes 19, los versículos 5 al 8, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios le dio unas vacaciones. Elías disfrutó de un retiro con pan de la panadería celestial, agua de la fuente celestial y bastante tiempo para descansar. Quizás usted necesite unas vacaciones. Si no puede, aprenda de David, quien dijo, Jehová me ha sido por refugio. Aunque no pueda tomar unas vacaciones, necesita un lugar donde pueda alejarse y platicar con Dios. Amigo, hasta aquí hemos visto lo que Dios hizo por Moisés y por Elías, cuando ellos por agotamiento físico, por agotamiento emocional y psicológico y por debilidad espiritual, sucumbieron a la depresión. ¿Qué es lo que Dios hizo por Jonás? En el próximo programa terminaré este mensaje tratando con la depresión. Y pudiera ser que ahora mismo algunos de ustedes, a pesar de la religión que profesa, esté agobiado por la depresión. No quisiera darle a Jesucristo la oportunidad para que le ayude. Entonces le invito a orar conmigo esta sencilla oración. Amado Dios, tú sabes cuán devastador es la depresión que me ha esclavizado, y vengo a suplicar tu ayuda en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, perdones mis pecados, limpies mi vida y me des la paz física, emocional y espiritual que necesito. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si le pregunto si usted alguna vez ha estado deprimido y me contesta que no, permítame decirle muy cortésmente que es un mentiroso deprimido. Mi amigo, si está deprimido este momento, por favor revise su agenda de actividades y compromisos. Si siente que su vida está vacía, puede ser que la tenga llena de personas y cosas innecesarias. Desacelere su ritmo de vida, deje de lado algunas actividades y permita que Dios le ame. Una de las mejores cosas que puede hacer por usted mismo es eliminar algunas de sus responsabilidades, delegar otras y dedicarse al resto. Comience a hacer lo que usted hace con calma y serenidad. Hay suficiente tiempo en cada día para hacer decorosamente lo que Dios quiere que haga. Hoy terminaremos el estudio del mensaje Tratando con la Depresión. Y oro que Dios utilice este programa para que usted pueda ser un vencedor sobre la depresión. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Este es el programa El Amor que Vale, y le extiendo una cordial bienvenida para que me acompañe en el estudio bíblico de hoy, Tratando con la Depresión. En el programa pasado compartí con usted la definición de un psicólogo que dio acerca de la depresión. Él dijo, es un sentimiento de impotencia y desesperanza que conlleva la tristeza. Pienso que esta es una definición acertada de lo que es la depresión.
de la cual nadie está libre. Religiosos y ateos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, cultos e incultos, blancos, negros y de cualquier otro color, todos, absolutamente todos, somos candidatos o ya hemos sido víctimas de la depresión, del desánimo. Lo paradójico de la depresión es que, primero, tenemos la sensación de que no existe auxilio inmediato, y segundo, nos invade un creciente temor pensando que tampoco habrá ninguna ayuda en el futuro. Así que estas dos realidades negativas, impotencia más desesperanza, dan como resultado un profundo sentimiento de decaimiento y tristeza. Ahora, si usted piensa que quizás es inmune a la depresión y que nunca será víctima de la misma, quiero decirle que conocidos y consagrados hombres de Dios, hombres de fe, fueron avasallados por la depresión, de acuerdo a los relatos que encontramos en las páginas de la Biblia. Recordemos específicamente algunos nombres. Moisés hizo una oración que es difícil creer que la dijo. En Números capítulo 11, versículo 15. Y si así haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal. Amigo, aquí tenemos a un hombre de Dios, y nadie puede poner en duda que lo era, que se sentía tan infeliz, tan miserable, tan deprimido y desmoralizado, que se atrevió a decir, oh Dios, si realmente me amaras, me matarías. Qué inconcebible oración para ser dicha por un hombre de Dios, ¿no le parece? Pero Moisés no fue el único que cayó en las redes de la depresión. En Primera de Reyes 19:4 encontramos la extraña oración del profeta Elías. Y él se fue, se refiere Elías, por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En otras palabras, Elías le está diciendo a Dios que está cansado, hastiado de la vida, y que prefería que Dios le quitara la vida. Y ahí tiene usted a Moisés y Elías, hombres de Dios, profetas de Dios, pero víctimas de la depresión. Pero permítame mencionar a otro, Jonás. Él también oró de una forma inaudita. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estos tres hombres eran buenos hombres, siervos que amaban a Dios, fueron exitosos y eminentes profetas, y si la depresión pudo vencerlos a ellos, le puedo asegurar, mi amigo, que también podrá vencerle a usted. ¿Cuál fue la razón del decaimiento físico, emocional y espiritual de estos profetas? Las razones pueden ser varias, pero creo que las que voy a mencionar a continuación son las más evidentes. Primero, el agotamiento físico. Existía una razón fisiológica debido a la cual estos profetas oraron de la forma en que lo hicieron. Los tres estaban simplemente agotados. En el caso de Moisés, leemos en Números 11:11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Los israelitas fueron una carga muy pesada de liderazgo para Moisés. Imagínese qué iglesia más grande. Moisés tenía alrededor de 2 millones de miembros y todos estaban quejándose. Él pastoreó la primera iglesia bautista del desierto. Qué bueno saber que en el cielo el asunto de las denominaciones no tendrá la más mínima importancia. Amén. Pero en realidad, ¿cuál es la queja de Moisés? La encontramos en los siguientes versículos. Concebí yo a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Mi amigo, es fácil darse cuenta que Moisés era un hombre que estaba física y emocionalmente agotado. Espiritualmente aún tuvo ánimo para orar a Dios. Pero la verdad es que los israelitas habían puesto una increíble carga sobre sus hombros y Moisés sentía que no podía suplir más sus necesidades. Pero ahora quiero hablarle un poquito de la oración de Elías.
Como trasfondo, no debemos olvidar que él estaba hambriento. Había pasado mucho tiempo sin comer. Luego estaba emocionalmente exhausto después de la tremenda confrontación que tuvo con los sacerdotes de Baal. Y por último, había terminado una carrera a campo traviesa por casi 50 kilómetros y estaba totalmente debilitado hasta el punto de la extenuación. Por eso dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Y qué del pedido de Jonás a Dios? Muchos fueron los acontecimientos que rodearon a Jonás antes de orar como oró. Escogido por Dios para que profetizara y predicara en Nínive, rebelde a la voluntad de Dios, creyó que podía huir navegando hacia otro país. Echado por la borda del barco al mar, tragado por un enorme pez. De paso le diré que la Biblia no dice que fue una ballena. De regreso a Nínive, cumple con lo que Dios le había ordenado y es testigo de cómo los ninivitas se arrepintieron de sus pecados y Dios los perdonó. Es después de haber pasado todas estas experiencias que Jonás, disgustado con Dios por el asunto de la calabacera, que en realidad solo fue un pretexto de Jonás para disfrazar su enojo porque Dios había perdonado a los ninivitas, Jonás le pide a Dios: «Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Así, estos hombres sufrieron de agotamiento físico, de perturbación psicológica y de debilidad espiritual. Moisés tuvo lo que podríamos llamar un problema de personas. Su única preocupación era el bienestar de los demás. Elías tuvo lo que podríamos llamar un problema de autocompasión, porque se había imaginado por un tiempo que él era mejor que otras personas y pensó que era inmune a las dificultades y a la persecución. Y Jonás tuvo lo que podríamos llamar un problema de capricho. No le agradó la forma en que Dios estaba haciendo las cosas. Jonás era un superpatriota que amaba a Israel y Nínive siempre había sido una amenaza para su nación. Por eso Jonás quería que Dios borrara del mapa a Nínive. Pero Dios actuó de forma diferente al capricho de Jonás. Mi amigo, incluso los grandes obreros de Dios pueden agotarse espiritualmente. Los profetas de Dios y los hombres y mujeres fuertes que aman al Señor pueden estar espiritualmente débiles, corriendo el riesgo de caer en la depresión. Como creyente, usted puede fácilmente meterse en problemas espirituales cuando tiene problemas fisiológicos y psicológicos. Cuando enfrenta dificultades, el diablo ataca. Cuando física y emocionalmente está agotado, atormentado y perturbado, es presa fácil para Satanás. Él sabe que su condición favorece sus planes. Lo triste es el saber que estos profetas bíblicos que he mencionado, previo a su estado de depresión, acababan de experimentar extraordinarias victorias espirituales. Moisés había sido testigo de los milagros del Éxodo y del cruce del Mar Rojo. Una persona como él debería haber estado siempre en la cima de la montaña, emocional y espiritualmente hablando, mas sin embargo, estaba en lo profundo del valle deseando morir. ¿Cuándo oró Elías y le pidió a Dios que le quitara la vida? Justo después del formidable avivamiento en el Monte Carmelo. Durante ese período, Elías se enfrentó con los 450 profetas de Baal, pero luego huye de una mujer, la reina Jezabel. Y Jonás fue testigo de un increíble avivamiento, predicó a 1,000,000 de ninivitas y todos se convirtieron. Pero tan solo unos pocos días después lo encontramos sumido en una incomprensible desesperación. ¿Por qué Moisés, Elías y Jonás se metieron en problemas? Porque espiritualmente habían dejado de mirar a Dios y habían puesto su mirada en la gente, en sí mismos o en las circunstancias. Y cualquier persona, aunque sea creyente, que haga eso, o sea, que deje de mirar a Dios, tendrá problemas depresivos. Pero ¿sabe que en medio de la depresión podemos encontrar la provisión de Dios? Nosotros le damos gracias a Dios por las oraciones contestadas, pero ¿alguna vez le ha dado gracias a Dios por las oraciones no contestadas? ¿Ha expresado su agradecimiento cuando el Señor le ha dicho no? Pues necesitamos hacerlo. No estaríamos en verdaderos aprietos si Dios siempre nos diera lo que le pedimos. Dios
mátame. Primero Dios nos da la provisión física. A Moisés le dio 70 ancianos para que le ayudaran a llevar la carga de cuidar y dirigir al pueblo. A Elías le dio vacaciones, disfrutó de un retiro con pan y agua del cielo y bastante tiempo para descansar. ¿Qué hizo Dios por Jonás? Vayamos rápidamente al libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y allí se hizo una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿No es esto un gesto amoroso de Dios? Jonás construyó un pequeño albergue para tratar de resguardarse del sol. Y Dios hizo que una frondosa y verde enredadera creciera sobre éste para que pudiera descansar y refrescarse en la sombra. La Biblia dice que Dios lo hizo para librarlo de su malestar. Dios sabía que él tenía una necesidad física. Si usted está deprimido, puede ser que necesite ver a un doctor para que lo examine. Puede ser que necesite un descanso, unas vacaciones o un cambio de dieta. La respuesta podría ser algo sumamente simple. Segundo, Dios nos da la provisión psicológica. ¿Qué hizo Dios psicológicamente por estos profetas? Le mostró a Moisés que no podía hacerlo todo solo. Ningún hombre puede ser la voz de Dios y distribuir su sabiduría a millones de personas. Ninguna persona puede ser tan importante. ¿Qué hizo Dios psicológicamente por Elías? Él le mostró su poder. Elías estaba asustado de una sola mujer, por ello Dios le dio un descanso en la montaña, y después le mostró algo asombroso. Dios causó un terremoto por todo ese territorio, pero él no estaba en el terremoto. Dios causó un gran fuego, pero él no estaba en el fuego. Dios causó un tornado y un poderoso viento, pero él no estaba en el viento. Luego hubo un silbido, o un susurro apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Elías tenía el poder de Jezabel, pero Dios le mostró el verdadero poder. Él le demostró que su presencia no siempre significa terremotos, viento y fuego. Cuando somos arrastrados por los terremotos, el viento y el fuego, debemos sintonizar el susurro apacible de Dios y descansar confiadamente. Jonás estaba encaprichado, y Dios le dio perspectiva. Le quitó por un momento la calabacera o planta para que pudiese ver toda la ciudad. Dios le permitió a Jonás mirar la ciudad sufriendo, dándole una nueva perspectiva de su propio egoísmo. Psicológicamente, Dios le dio a cada uno de estos hombres algo con que reemplazar esa autocompasión egoísta. Por último, ¿qué hizo Dios por ellos espiritualmente? Los amó, los trajo de nuevo a Él y los usó. Dios los llevaba en su corazón y los cargaba en su seno. Amigo, Dios le ama inmensamente y nunca le desamparará ni le dejará. Aun cuando le neguemos, Él no puede negar a los suyos. Él permanece fiel. Y le agradezco que la historia de estos hombres no terminó en el valle de la depresión. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tercero, Dios nos da la provisión espiritual. Por último, Dios hizo una provisión espiritual para estos profetas. Al mismo tiempo que Dios les proveía física y psicológicamente, les estaba ayudando a restaurarse espiritualmente. Cuando aceptamos la provisión de Dios para nuestras necesidades físicas y psicológicas, la provisión espiritual va tomando lugar. Estas tres necesidades están juntamente ligadas en la vida de toda persona. Dios es el Dios del perdón, de la gracia y de la restauración.
Él no había terminado con Jonás, Elías o Moisés, ni tampoco ha terminado con usted. Si está deprimido en este momento, revise su agenda. Si siente que su vida está vacía, puede ser que esté demasiado llena de cosas innecesarias. Desacelere su ritmo de vida, sus actividades, y permita que Dios le ame. Una de las mejores cosas que puede hacer para usted mismo es eliminar algunas de sus responsabilidades, delegar otras, y por último, dedicarse al resto. Comience a hacer lo que usted hace con calma y serenidad. Recuerde, hay suficiente tiempo en cada día para hacer decorosamente lo que Dios quiere que haga. Si usted es culpable como Moisés de poner su mirada en la gente, si ha puesto sus ojos en sí mismo como Elías, o si ha estado encaprichado como Jonás, trate estas acciones como pecados. Vuelva a poner sus ojos en Jesús y mire con todo su ser su maravilloso rostro. Aprenda a repetir su nombre día tras día, minuto tras minuto. Solo dígale: Jesús, yo te amo. ¿Te pertenezco? Casi todas las mañanas al despertar, pongo mis pensamientos en orden, en perspectiva. Primero le alabo: Señor Jesús, te amo. Te alabo. Segundo, reconozco que sin Él no puedo hacer nada. Jesús, tú eres la vid, yo soy el pámpano. Te pertenezco. Tercero, me entrego a Él. Señor, te entrego mi corazón, mi vida, todo mi ser. Me someto a hacer tu voluntad. Cuarto, deposito mi esperanza en Él. Señor, espero que tú vivas tu vida a través de mí. Y por fe te lo agradezco. Así es como empiezo mi día correctamente. Deje que el Señor le restaure espiritualmente. Incluso cuando no se sienta amado, Él le ama. No existe nada que usted pueda hacer para que Él le ame más o le ame menos. Él no le ama porque usted es valioso. Usted es valioso porque Él le ama. Él no le cambia para poder amarle. Él le ama para poder cambiarle. Permita que Dios haga exactamente eso, en su corazón, en su mente y en su vida. Si usted desea la provisión física, psicológica y espiritual de Dios, primero necesita conocerle a Él personalmente. Dios desea darle esperanza y fuerzas en los tiempos de depresión, desánimo, impotencia y desesperanza, al usted recibir el regalo de la vida eterna que Él le ofrece a través de su Hijo. Amigo, ¿es usted salvo? ¿Ha entregado su vida al Señor? Si no, invítelo a entrar en su corazón. Lo puede hacer de la siguiente manera. Debe creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que murió en su lugar. La pena de su pecado fue pagada con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Debe poner su fe en Jesucristo y solo en Él para ser salvo. La sangre de Cristo no le sirve de nada hasta que la reciba por fe. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No puede ser más claro. ¿Está dispuesto a ofrecer la siguiente oración a Dios hoy mismo? Amado Dios, yo sé que soy pecador. Sé que tú me amas y deseas salvarme. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados, me arrepiento de estos y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame, Señor Jesús. En tu nombre te lo suplico. Amén.